Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos, dispuestos hoy a sumergirnos en el agua pura de la palabra. Llevar un poquito más de conocimiento a los que están interesados en crecer espiritualmente. Conocer el plan eterno de Dios a través de su palabra. Os voy a añadir un poquito más a la necesidad de cada uno de ustedes. Bendecidos con toda bendición espiritual. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de su pastor y toda su familia. Los amamos mucho y declaramos la palabra por cada uno para que la gloria del Señor sea manifestada conforme al propósito de su voluntad. A todos los declaro siempre arriba, nunca abajo. Bendecidos con toda bendición espiritual. Hoy voy a compartir con ustedes un tema bien espinoso un poquito. ¿Quién persiguió y mató a Jesús de Nazaret? Es el título. ¿Quién persiguió y mató a Jesús de Nazaret? Pero antes quiero decirte que tenemos un gran anhelo y deseo de poder nosotros extender este ministerio y que corra la palabra y el nombre de Jesucristo sea glorificado. Contento porque estuve compartiendo con el pastor Juan Castro ayer. Me deleité, un hombre de mucha experiencia, bien recorrido en el Evangelio, charlando, dialogando con ellos. El gran anhelo es estar sentados compartiendo la palabra, aprendiendo yo de ellos y lo que yo pueda aportar para que el reino crezca. Así espero también conversar con varios, que Dios me lo permite, dialogar con todos y presentarles el proyecto y el anhelo y el deseo. Aquí en Colombia, el único que estoy hablando de gracia soy yo. Una gracia sin mezclar, una gracia pura, limpia. Eso fue lo que yo heredé y de eso hablo. De eso comparto porque el anhelo mío es que cada uno de los que reciben las enseñanzas crezcan de una manera vertical y que tengan agua para compartir. Yo no enseño sin confirmar a través de la palabra, el texto bíblico. Por eso toda la semana, cuando yo voy a compartir, estoy repasando minuciosamente, porque esto es un compromiso serio. El objetivo es llevar a todos a vivir por fe, a crecer en la unción de Cristo y a funcionar de acuerdo a lo que está establecido. Mi misión es abrirle
los ojos del entendimiento a todos y cada uno de los que me oyen. Esa es mi carrera. Por eso me esmero en estudiar para poder compartir. Si yo no conociera la carrera, créeme, que sería como una bambalina. Un día una cosa, otro día otra, otro día otra. Pero a Dios le doy gracias a través del Espíritu de que me ha centrado. Y hoy voy a mostrarte cuál es el objetivo principal y el anhelo de Dios. Por eso escribió este libro, o sopló para que lo escribiera. Lástima que el hombre le metió mano a esto, lo tergiversó, le quitó el contenido real. Por eso tenemos muchas veces que acudir a los originales para ver si es cierto o no es cierto. Hay cosas que están añadidas, pero al hombre o a la mujer espiritual, ¿entienden? Se preocupan por conocer verdaderamente lo que sale de Dios. Entonces, hoy voy a compartir precisamente esta enseñanza. ¿Quiénes persiguieron? ¿Quién persiguió y mató a Jesús de Nazaret? Damos gracias a Dios. Espero que el Espíritu de Dios me use en esta mañana. Que Él hable por mi boca, yo nada sé. Él todo lo sabe. Todo lo conoce y conoce tu necesidad y mi necesidad. ¿Quiénes mataron o quién mató a Jesús de Nazaret? El sistema judaizante. El sistema no quiso depender de lo que Dios estableció. Años, tiempos, catedráticos, emperadores, personajes de muy alta alcurnia tomaron posesión de lo que no les pertenecía, haciéndole creer a la humanidad que lo que ellos hacían, lo hacían de parte del Creador. Y no es así. Por eso fue que en medio de la ignorancia de ellos conocer verdaderamente la verdad, colgaron en el madero a Jesús de Nazaret. No sabiendo que esa era la meta. Esa había sido la meta y el propósito de Dios con él. Después de que Jesús de Nazaret fue colgado en el madero, ahí terminó todo el principio de la historia. Para empezar, un nuevo pacto. Una nueva manera de vivir para el cristiano. Al establecer ello, Dios había predestinado ya personajes como el apóstol Pablo, a quien también persiguieron e lo intentaron matar. No pudieron. ¿Quién lo hizo? El sistema judaizante. Persiguió a ese hombre por el mero hecho de transmitir la verdad. Ese hombre, la historia, pasó hambres. Antes de recibir daba.
aportaba, ayudaba a las iglesias. Y sin embargo, ahí estaba metido el sistema judaizante. Tratando de buscar la caída para matarlo, y no pudieron. Hace de lo que Dios a mí me reveló la gracia. Y veo como compartíamos ayer con el pastor Juan Castro, al menos a él lo conozco, pero sé que no es fácil hablar de este evangelio. La razón es que la mente del ser humano fue cauterizada y los sentidos todos fueron adormecidos. ¿Quién nos persigue hoy en día? Nosotros nos calumnia, nos difama. Y el decir es que esto es del diablo. Y el decir es que nosotros estamos fuera de sí. Y el decir es que nosotros no sabemos absolutamente nada. Pero bueno, para eso estamos. Quien nos persigue a nosotros es el sistema judaizante que están metidos dentro del cuerpo de Cristo, haciéndose llamar cristianos. Todo este sistema, y yo felicito a Melkin Arias, a Manuel Guerrero, yo felicito también al pastor Juan Castro, al hermano Rodríguez que está en México, y también a Rafael Bones. No es fácil, no es fácil hablar de la gracia. Lo difícil, si uno oído se descuida, lo duro, lo difícil, o el carácter que debe tener la persona que va a enseñar el Evangelio de la Gracia debe ser único. No dejar mezclar ni entrar absolutamente nada del sistema judaizante a la iglesia que está en Cristo, a la iglesia que está en el reposo, a la iglesia que está en el nuevo pacto, a la iglesia que está en el Evangelio de la gracia de Dios. Por eso se distingue la gracia de Dios. La gracia no es del hombre. Voy a compartir con todos ustedes varios textos bíblicos. De pronto yo soy muy amplio en compartir. No me gusta nunca transmitir un pensamiento con 2, 3 textos bíblicos y el resto especular. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Dice: en el nombre de Jesucristo el Señor, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Yo creo que vas entendiendo, ¿o no?
Creo que sí. Dice bien claro: sin embargo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez o los que han sido prácticamente destruidos en la vida natural. Es casi el mismo pensamiento o la misma lectura del capítulo 1, versículo 28. Dice: y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es lo mismo, similar de lo que habla 1 Corintios, versículo 6. Una persona que ha alcanzado madurez, estabilidad, carácter, personalidad, solidez, conocimiento, y lleva tiempo, es porque prácticamente le destruyeron su vida natural. Lo que le pasó al apóstol Pablo, para poderle transmitir este evangelio. Recuerde que Pablo era legalista, mataba a los cristianos de ese entonces. Los perseguía. Y después le tocó a él soportar toda la persecución del caso, porque el objetivo era matarle lo natural, para que él pudiera transmitir lo espiritual. Ahí está, es idéntico, lo de 1 Corintios. Quiere decir que para alcanzar uno madurez, Dios tiene que destruirle el principio de la vida natural, todo lo natural, todo. La sabiduría de los hombres es la filosofía rudimentaria, tradicional, porque el poder de Dios es Cristo, la unción. Ahí mismo en 1 Corintios 1:24 dice, 1:24, 1 Corintios: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso era lo que yo te decía el miércoles, de los cristianos nominales, pero carecen verdaderamente de la realidad. Todo mundo es cristiano, pero no todo el mundo está en el reposo y está verdaderamente en Cristo. Si el mundo entero estuviera en Cristo, el mundo entero ya, créame, que por la unción del cuerpo de Cristo, lo natural había sido destruido. Hay una ausencia de la unción. Cristiano es el que vive en Cristo bajo la unción. Ese es el cristiano. Y el propósito único de Dios, precisamente a toda persona que viene al Evangelio de la Gracia, es matarle, quitarle lo primero, lo natural. Toda costumbre humana, porque él mismo lo dice, ahí en Filipenses capítulo 3, ahorita volvemos a Corintios, versículo 15, Filipenses capítulo 3, versículo 15, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Le está diciendo bien claro ahí
para poder nosotros verdaderamente purgar, limpiar, quitar lo natural, hay que estar en la gracia, en el Evangelio del Cristo resucitado. En el versículo 14 dice, observa, dijo Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jesús no es el apellido de Cristo. Como salió un loco diciendo que el apellido de Cristo era Jesús y que Jesús había sido marido de María Magdalena. Es mentiras. Primero, Cristo es Dios, es la unción. Jesús es la palabra. El verbo se hizo carne. Caminó entre la humanidad de ese entonces. Colgado en el madero. Y la carne se hizo logos escrito, la palabra. Oído. Y hay personas que persisten y creen y están seguros y convencidos que lo primero es lo que Dios estableció, y no es así. Qué bueno saber cuando uno tiene, cuando Dios le muestra su galardón y uno puede caminar seguro, a pesar de la cantidad de problemas que se puedan presentar. Es la forma en que Dios tiene que tratar a cada persona para que vaya alcanzando, ¿qué? Madurez. La madurez cristiana implica o tiene tres acciones. Primero, que esto no se puede improvisar de la noche a la mañana. La persona tiene que tener tiempo, conocer, ahondar, adquirir, aprender, oído, a darle vida al ser interior en medio de la soledad. Se requiere tiempo. Dice Hebreos, capítulo 5, versículo 12 dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Oído, el tiempo. En el tiempo se conoce la persona bien equilibrada por la honestidad, por la seriedad, por la perseverancia, que a pesar, no es fácil estar en el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia es como el hacha que está puesta para derrumbar completamente el sistema religioso. El problema es que el hombre que viene a la gracia se sostenga. No es fácil, pero tampoco es difícil. Sabiendo que tenemos galardón, como lo tuvo Pablo, al menos yo sé hacia dónde voy a ir yo. ¿Qué fue lo que Él preparó para mí? Por eso me la juego. Por eso no presto atención absolutamente a nada que esté fuera del Evangelio y la Gracia. Ni traigo a memoria absolutamente nada de los poquitos años que duré en el sistema. Dice bien claro ahí, se requiere de tiempo. Se
se requiere de tiempo. Segundo, para esto se requiere, oído, crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí en Hebreos 5:13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Imposible que una persona de la noche a la mañana, por el mero hecho que venga con la suspicacia de la religiosidad, de la mentira, del engaño del sistema, a tratar de hablar de gracia cuando ni siquiera ha pasado verdaderamente la prueba. Esto no es cuestión natural. Dice bien claro ahí, bien claro. Te estoy leyendo. Y todo aquel que participa de la leche, quiere decir, de los ayunos, de las vigilias, del diablo, de los espíritus, de toda esa cantidad de cosas, imposición de manos, de bautismo, de ayuno, todo eso, es inexperto. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Entender, comprender la necesidad del ser humano. Saber cuándo se te está hablando la verdad. Para que tú hagas justicia. Si tú partes netamente del Creador. Dice bien claro. Porque es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño en el conocimiento. Eso le pasó al sistema judaizante antiguamente. Que mataron al que no tenían que matar. Pero ellos no sabían que ese era el plan perfecto de Dios. Que Él fuera al madero para poder pagar por el mundo entero el derramamiento de la sangre, con el derramamiento de la sangre. Y eso es. Es para esto, para enseñar, se requiere de estar en la gracia, se requiere de tiempo para alcanzar una madurez. Se requiere, oído, de conocimiento de la palabra. Buen conocimiento de la palabra de Dios. Y tercero, se requiere experiencia en el uso de la palabra para poder discernir entre el bien y el mal. Dice, versículo 14, 13 y 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Es lo que dice ahí? ¿O no? Es lo que dice. Se requiere experiencia. ¿Qué te he dicho yo siempre? Que a medida en que uno va conociendo, ahondando, aprendiendo a depender de la palabra, a vivir de acuerdo a lo establecido por Dios para uno, que está en su evangelio, que es la gracia, se requiere de esto, discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. Captar, saber quién te habla y quién no te habla. Porque es que hay muchas, pero muchas personas que ya están hablando del evangelio de la gracia. Pero que vivan el evangelio es muy difícil, es una mentira completa.
¿Qué es lo que anhelamos nosotros? En lo que Dios predestinó, unirnos, los que ya tenemos una madurez y estabilidad, carácter, formación, experiencia, para poder ¿qué? Apoyar, bendecir a los que están entrando. Esto no es cuestión de que porque Julano fue, ¿cómo se llama? Locutor, venga ahora a coger la palabra y con su verborrea trate de impresionar a la humanidad. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, Dios dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué está diciendo él ahí? Que hay que dejar la palabra básica, la palabra del comienzo. Antes de que llegaras tú a la gracia, ¿en dónde estuviste? Sistema religioso. Y de lo que aprendiste en el sistema religioso y dependiste y viviste de ello, aquí no puede suceder. Aquí hay que dejarla. La palabra del principio es la ley. Sistema judaizante. Hay que dejar las ceremonias. Hay que dejar toda costumbre para que la persona pueda disfrutar la gracia. Tiene que volverse serio y ser honesto. Aquí a usted no le pueden ir a hablar, tratar de meterlo a la fuerza cuando la persona no ha entrado, ni siquiera conoce verdaderamente el principio. Por eso dice él bien claro: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento y de obras muertas de la fe en Dios. ¿A qué se refiere él en esto? A estos 6 asuntos que te voy a compartir aquí, mencionados en estos versículos, y en el 1, 2 y el 3, los cuales concluyen con el fundamento de la vida cristiana. Son los siguientes. Primero, hay que dejar el mal arrepentimiento. Te dije yo hace mucho tiempo, y te lo repito y vuelvo y te lo recalco en este momento porque a ti te aprovecha. El arrepentimiento del sistema religioso era dejar la pintura, que la mujer no se peinara más, que no se quitara las liendras esas, que no se pusiera aretes, zarcillos, que no se decorara, o como se dice, se arreglara su boca, sus ojos, que estuviera como una yuca, bata larga, todo ello. Lo mismo el hombre, que eso era arrepentirse por haber estado en el mundo. Eso no sirve. El arrepentimiento
El verdadero arrepentimiento es estar en movimiento, buscando, oído, el regreso al origen de mi partida. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso observa lo que te voy a leer en el libro de los Hechos. Versículo 19, capítulo 3 de los Hechos, versículo 19 dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de restauración. Oído, tiempos de restauración. Arrepentimiento es estar en movimiento buscando cómo regresar al origen de mi partida, a saber quién soy yo, por qué tengo que estar en el Evangelio, quién, para qué, por qué hablo yo de Cristo, para qué yo me reúno. Si una persona no tiene el conocimiento de ello, ¿para qué va a una congregación? ¿Para qué? A levantar las manos y aleluya, gloria a Dios, el diablo fuera. No, eso no sirve. Arrepentimiento, una palabra compuesta. Estar en movimiento buscando cómo el regreso al origen de mi partida. ¿Qué somos? Espíritus. Génesis 1, 26, 27 dice bien claro. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué es Dios? Espíritu. Conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la creación, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué somos? Espíritus metidos dentro de un cuerpo. A unos les pusieron cuerpo de mujer y a otros cuerpos de hombres. Pero somos espíritus, somos creados a imagen y semejanza y nos dieron quiere decir el señorío, para señorear, dominar. Si yo no tengo el conocimiento de para qué yo me reúno, para qué yo asisto a una congregación, si yo no conozco mi origen, por eso es que estamos como estamos. Si la persona no conoce su origen, muchachos, a todo tiene que decirle amén. A la mentira del sistema religioso. Dice bien claro ahí. El verdadero arrepentimiento es conocer, volver de nuevo al origen de nuestra partida. ¿Qué somos? Espíritus metidos dentro de un cuerpo. Y nos hicieron señores. Y dice la Biblia que nos hicieron igual a Dios. ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Qué somos nosotros? Espíritus metidos dentro de un cuerpo. Yo no voy a entrar a una congregación a cantar solamente y aplaudir y aplaudir y a decir gloria a Dios sin conocer verdaderamente el origen de mi partida, sin conocer para qué me congrego, cuál es la razón. El mal arrepentimiento y dejar las obras muertas. Segundo, oído, dejar la fe en Dios. Todo mundo tiene fe en Dios, pero nadie se preocupa por tener la fe de Dios. La fe de Dios es la emuná.
por la fe de Dios, por la fe de Dios, habló la palabra para que se produzca o se produjeran las cosas. Dice bien claro ahí, todo mundo dice yo tengo fe en Dios, pero nadie dice yo tengo la emuná de Dios. Bueno, ahí dice, te voy a mostrar qué es la emuná de Dios. Ahí en el libro de Génesis, mira la historia. 1:3, mira lo que dijo. Te voy a leer solamente el texto. Y dijo Dios, 2 puntos. ¿Ah? ¿Qué tú sos? Espíritu, creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué te tienes que mendigarle a alguien? ¿Cuál es la razón? ¿No crees? ¿Por qué la persona no dice la palabra? Míralo. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue hecha la luz. Literalmente. Versículo 6, ¿qué dice? Y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y sepárense las aguas de las aguas, y se separaron. Dice el versículo 9, dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de las aguas, los cielos, y en un lugar descúbranse lo seco, y fue así. Se corrieron las aguas, hubo tierra, y listo. ¿Qué dijo? La palabra. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Usted ve que la lluvia tira? La lluvia cae sobre la tierra. Como ya la semilla está comprimida en la tierra, pues brotan los árboles. O mire el desierto, mire en toda parte. En los campos, mire lo que va a pasar ahorita en el desierto. La mezcla que están haciendo para que la lluvia que vaya a caer produzca. Versículo 14. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones para el día. ¿Y fue hecho o no fue hecho? Fue hecho. Fue hecho. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra. ¿En la qué? En la abierta expansión de los cielos. ¿Fue hecho o no fue hecho? Fue hecho. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Te estoy demostrando. Y entonces después dijo Dios, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, espíritu, conforme a nuestra semejanza, para que señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Con qué fin? Con el fin de que se señoreara. Ese señorío se perdió en el huerto del Edén por causa del venado de Adán. Lo perdió, pero lo rescató Jesucristo. Cuando Jesús de Nazaret murió en el madero, resucitó Cristo, salió Cristo, la unción, salió Dios.
para meterse en el cuerpo de cada uno de nosotros y habitar para que nosotros volvamos al origen, a ser señores. ¿Qué tenemos que entonces hacer? Hablar la palabra. Y eso es lo que él dice ahí. Ya hay que la fe en Dios, que tengo mucha fe en Dios, que yo creo que en Dios y en Dios, ya eso no funciona dentro del cristianismo. Lo que hay que tener es la fe de Dios, la emuná. Hablar la palabra siempre y cuando la persona esté andando conforme a la voluntad del Creador. Él respalda eso, de resto no. Tercero, bueno, ya que vimos lo primero, es lo segundo, entonces hay lo tercero. Hay que dejar las enseñanzas del bautismo en agua. O no sirve para nada. La persona se baña todos los días. El bautismo no sirve. Te hablé el miércoles de 16 tipos de bautismos que tenían los judíos. El bautismo que sirve hoy en día es el bautismo del Espíritu. Si tú no habías leído, pues lee Hebreos. Dejando ya esto, que te sumergen en el conocimiento de la palabra. Por eso te pregunté, por eso te dije al principio, si tú no sabes quién sos, ¿para qué te reúnes? ¿Con qué fin vas a una iglesia o una congregación? Lo bueno es eso, conocer el origen de mi partida. ¿Qué fue lo que Dios dejó para mí? Para que yo funcione de acuerdo a la voluntad de Él, que es la palabra. Pero un día te van a hablar del diablo, otro día te echan al infierno, otro día te sacan de ahí, otro día te dicen que tienes pecado, otro día que la salvación se pierde, otro día van a decir una cantidad de argumentos netamente rudimentarios, tradicionales, naturales, que no sirven absolutamente para nada en el mundo espiritual. Cuarto, también hay que dejar ya la imposición de manos. ¿Qué te transmite un hombre? ¿Su mala manera de vivir? ¿Qué te puede hacer un hombre? ¿La mala manera de vivir? No te puede sacar nada. Si la sangre que fue derramada en el madero no puede hacer nada por ti, entonces, ¿el sacrificio de Jesús de Nazaret no sirvió? El hombre no es la fuente para que Dios pueda derramar el espíritu de él. La palabra es espíritu y la palabra es vida. Cuando se enseña la palabra, te estamos sumergiendo en la vida en el espíritu, para que adquieras madurez, para que adquieras carácter, personalidad y determinación. Bonito hablar con una persona de una sola palabra. Quinto, ya hay que dejar la resurrección de los muertos. Ya nosotros resucitamos al estar en Cristo. La vieja vida de nosotros pasó. Ahora estamos deleitándonos en una vida que no conocíamos. Que a pesar de los dolores, de los sufrimientos, de la soledad, de la tristeza, estamos ahí convencidos y seguros que el único que puede hacer o hizo algo por nosotros es Él. Sexto, hay que ya dejar el juicio eterno. Hay que salir de lo negativo y entrar en cosas positivas. Positivas. Lo que importa hoy en día es esto. El Señor quiere que nosotros avancemos, pero que nosotros le permitamos a Él que Él nos guíe, nos lleve a todo lo positivo. Hay que permitirle a la vida del Espíritu que nos guíe, que nos abra los ojos del entendimiento. Si en verdad queremos ser perfeccionados. Porque la gente le cree más a la palabra del hombre que a la misma palabra escrita.
Perfeccionar no es fácil. Él sabe perfeccionarnos para nuestra tarea que Él trazó antes de la fundación del mundo. El hombre no sabe perfeccionarte. Cuando estamos perfeccionados, porque hemos alcanzado ¿qué? Madurez. Tenemos estabilidad, tenemos oído, carácter. Somos de una sola palabra. Te trate una persona que se denomine cristiano y no cumpla lo que promete. Entonces, la persona todavía no es cristiano, todavía le falta. Todavía le falta. Una persona madura tiene que aprender a depender y a participar solamente en Cristo. Observa lo que Él, lo que Él coronó o logró con la resurrección. Cuando puso su cuerpo, ¿para qué? Para que usted y yo, al regresar al origen de nuestra partida, tuviéramos todo lo que necesitamos para disfrutar en Cristo y extender la justicia de Dios. Bueno, eso es. Eso es. La estabilidad, la madurez, todo ello, hay que dejar la vida pasada. Pero no te está hablando del cigarrillo ni del trago, te está diciendo de las malas obras del sistema judaizante. Porque a medida que la persona va adquiriendo conocimiento, la persona misma va depurando lo que no le conviene, como el trago, el cigarro, esto y lo otro, las malas amistades. Porque ya los ojos del entendimiento comienzan a abrirse y comienza a conocer la verdadera realidad. Ahí en Hebreos, capítulo 1, dice, versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Qué es lo que Él quiere verdaderamente decirnos? Que tenemos que aprender a ser diligentes. Diligentes. Que tenemos que entender que nosotros no podemos hacer nada por la fuerza humana si la voluntad de Él no fue establecida. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es imposible fluctuar. Es imposible que un día piense yo una cosa, otro día piense otra, otro día aquí, otro día acá. No, funciona. Sea diligente, capaz, entero, completo. Haga lo que está establecido para usted. Cuando Él comience a hablarle a usted la palabra, gócese, deleítese en ella. Deleítese. Y es lo que Él dice bien claro ahí. Porque somos hechura suya. Oído.
participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Confianza es un desarrollo de fe, sinónimo de fe. Sólido, esperar. Quisiera yo abrir mi boca, pero solamente se las puedo abrir a las personas maduras, a las que tienen personalidad, carácter, a los que han alcanzado esa madurez con el tiempo, a los que saben que están en Cristo. Dice bien claro él, al ser diligentes, oído, tenemos que aprender o entrar al reposo, a un solo reposo que queda, y ese es Cristo. Hebreos 4:9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que está en Cristo el resucitado. Jesucristo el Señor. Por tanto queda un reposo. Reposarnos, acostarse a dormir, a esperar que le caigan las cosas del cielo. Reposar es dejar de obrar, de funcionar de acuerdo al sistema natural. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejanza, ejemplo de desobediencia. Quiere decir que todo el sistema religioso que está en ayunos, vigilias, bautismo, posición de manos, peleas con el diablo, echando fuera demonios, haciendo una cosa, haciendo otra, está fuera de reposo. Afuera. Que está en desobediencia. Reposar es creer que ya en Cristo estamos completos, que Él ya nos ve perfectos, que tiene que perfeccionarnos en la vida cotidiana. Muchacho. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alimentémonos bien con la palabra. La comida de nosotros todos los días es la palabra. La palabra, que es una palabra sólida para poder disfrutar a Cristo en nuestras vidas. Como nuestro gran sumo sacerdote, según el orden o la forma de Melquisedec. Eso es, mira, ahí en Hebreos 5, versículo 9 lo dice. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. La persona que está en la ley está en desobediencia, está sin salvación, hermano. Proveyó Él, pero eso es desobediencia. Versículo 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Me percaté cuando me habló hace años que yo pusiera cuidado a los que hablan, que tuviera el discernimiento para que yo no fuera a recibir una mezcla, porque ese poquitico de ley, de ley metido ahí disfrazado de gracia, me leudaba toda la mente y todo el evangelio que había recibido. Listo, lo aprendí. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. La conclusión a todo esto que he compartido contigo es esta. Efesios capítulo 4. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o mujer perfecta. ¿A la medida de qué? De la estatura de la plenitud de Cristo, la unción. Este es el propósito de Dios. Este es el gran anhelo de Dios para todos los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso te leí Primera de Corintios, donde vamos a volver, capítulo 2. Esto es lo que quiere Dios de todos sus hijos. Dice 1 Corintios 2:6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La razón es sencilla. Sencilla es la razón. La sabiduría de Cristo, o la sabiduría de Dios, es Cristo en nosotros. La sabiduría de Dios es Cristo en nosotros. Por eso es que yo te digo, hay que dejarlo que Él hable, que Él funcione, que Él verdaderamente es el que habla por boca de los que exponemos el Evangelio, siempre y cuando, hayamos regresado al origen de nuestra partida. Que eso es lo que te dije yo en el versículo 24 del capítulo 1. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios en cada uno de ellos. ¿Dice o no dice? Claro que dice. Porque Cristo es el misterio oculto o escondido, que estaba escondido. Ahora ya Cristo no está en las estructuras, Él está en cada uno de nosotros. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Oído. Destinado y ordenado de antemano para el fin de los siglos, para que la gloria de Dios fuera manifestada en nuestras vidas. Ahí en el versículo 8, para terminar, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Yo no entiendo. ¿Cómo hacen ellos para escribir sin depender de Él? ¿Cómo hacen ellos para hablar sin estar en Él? Observa lo que te voy a leer. 3 textos bíblicos. Observa. Precisamente por falta de este conocimiento fue que mataron a Jesús de Nazaret. No sabiendo el propósito de Dios. Observa lo que dijo Jesús de Nazaret. En Mateo capítulo 11,
Estaba tranquilo yo, pero veo el reloj que vuela. 11, versículo 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús les dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los que no tenían conocimiento. No a los bebés. Nos las reveló a nosotros, que éramos niños en el conocimiento. Niños. Dice, oído, escuche y retenga. Dice, ahí en el libro de los Hechos, Abba Padre, capítulo 3, versículo 27 dice, muchacho, 27. Hechos 3, 17. No, perdón, estoy equivocado. Hechos 13, versículo 27. Hechos capítulo 13, versículo 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, oído, las cumplieron al condenarle. Al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, oído, pidieron a Pilatos que lo matara. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. La ignorancia, la inocencia de la gente. Y obsérvalo ahora aquí en Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Lo mataron. Lo mismo que el sistema religioso quiere hacer hoy en día, matar la gracia para tener establecido el conocimiento natural diabólico, satánico y perverso. Y es imposible. ¿Por qué? Por la ignorancia, por el desconocimiento de la palabra, de estos principios. Esa es la razón por la cual mataron a Jesús de Nazaret. Y por falta de estos principios, este conocimiento, el sistema religioso hoy en día también quiere matar la gracia, difamándonos, persiguiéndonos, calumniándonos, mintiendo, porque ellos no son capaces de sentarse con cualquiera de los que estamos hablando gracia, que hemos alcanzado una madurez, para decirnos que lo que nosotros hablamos no es cierto. Esta es la razón por la cual nosotros estamos en pie para establecer este evangelio de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador. Bendecidos, los amo mucho, por eso me preocupo por todos ustedes, para que podamos caminar conforme a la voluntad del Señor. Le damos gracias a nuestro Creador por usar mi boca, mi vida, mi ser, para hablar esta verdad y transmitirte el gran anhelo y el deseo de nuestro Creador para que la gloria de Él sea manifestada en la tierra. Te declaro como Él te ve, perfecto, completo, reinando en vida y bendecido con toda bendición. Amén. Te quiero mucho.